Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor por este nuevo tiempo que nos concede para seguir aprendiendo más de la palabra. Y hermanos, estamos en la serie expositiva del Sermón del Monte, pero hoy ha sido necesario que tomemos un pequeño desvío, o más bien una pequeña adición a lo que estuvimos viendo en la última lección o en el último sermón, que fue sobre el divorcio y el nuevo casamiento. En aquella ocasión, hermanos, hace unos domingos, estuvimos hablando lo que Jesús entiende sobre el divorcio y sobre el nuevo casamiento. Y hoy, hermanos, quiero que ahora complementemos lo que vimos en ese sermón a través de este pasaje de 1 Corintios 7, del 10 al 16. Lo hacemos así, hermanos, porque en el último sermón surgieron varias preguntas, varias inquietudes, y quisiera entonces tener este tiempo para predicar este pasaje y que pueda traer más claridad acerca de este tema. Entonces vamos a ubicarnos allí en 1 Corintios 7, del 10 al 16, pero antes quisiera, hermanos, que recordáramos lo que estudiamos en el sermón anterior. El sermón anterior de Mateo capítulo 5 estuvimos viendo cómo los líderes religiosos de Israel creían que el hombre podía darle carta de divorcio a su mujer por cualquier causa. Jesús, preocupado porque esto estaba produciendo adulterio, es decir, cuando estas familias se separaban mal, no quedaban bien separadas, y cuando iniciaban un nuevo matrimonio, cometían adulterio. Así que Jesús, para proteger a la nación de Israel y a los israelitas del pecado del adulterio que se estaba cometiendo por esa causa, explica que en realidad solamente hay una causal por la cual se podía dar la carta de divorcio de manera legítima. Y la que Jesús explica es por causa de fornicación. Explicamos lo que significaba allí en ese pasaje fornicación, y que solamente cuando el divorcio se da por esa causa es que se permite también el nuevo casamiento. Pero ahora, hermanos, quiero que veamos que en este pasaje de Corintios vamos a encontrarnos con una segunda causal que permite el divorcio y el nuevo casamiento. Pero es necesario, hermanos, que la veamos en detalle para saber cuáles son las condiciones que se requieren para que esta segunda causal para divorcio y nuevo matrimonio se pueda dar. Del verso 10 al 16, hermanos, Pablo va a hablar a dos personas diferentes. Del verso 10 al 11, ahí en 1 Corintios 7, Pablo va a hablar a los matrimonios entre creyentes. Y de los versículos del 12 al 16, Pablo va a hablar de los matrimonios mixtos, es decir, entre un cónyuge creyente y entre un cónyuge no creyente. Vamos a hacer esa división para poder entender bien el pasaje, hermanos, que primero Pablo va a hablar a los creyentes y luego Pablo va a hablar a los matrimonios mixtos, los que son creyentes y no creyentes. Ahora, quiero decir algo, hermanos, a manera de también introducción de este pasaje, y es que en este pasaje Pablo va a tratar temas que el Señor Jesucristo, por su contexto judío y por tener una audiencia judía, no pudo tratar. Pablo aquí va a tratar el asunto del matrimonio, el divorcio y el nuevo casamiento con los gentiles, cosa que el Señor Jesucristo no alcanzó a hacer en su ministerio, porque Él se dedicó principalmente a trabajar con los judíos. Pero Pablo es el apóstol a los gentiles, y por eso Pablo va a tratar principalmente de cómo es que se debe aplicar este tema también en el caso de los gentiles. Y vamos a ver tres cosas, hermanos,
tres ideas principales para desarrollar este pasaje. Primero, vamos a hablar de la prohibición del divorcio que Pablo hace aquí. Segundo, vamos a hablar de la problemática del divorcio que estaba ocurriendo allí en Corinto. Y tercero, vamos a hablar de la posibilidad del divorcio o de la segunda causal para el divorcio. Así que en primer lugar, hermanos, ubicados en el versículo 10, vamos a ver la prohibición del divorcio. Entonces, allí aparece, hermanos, en el versículo 10 dice, la mujer, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Varias cosas, hermanos, que analizar en este versículo 10 para que podamos comprenderlo bien. Pablo, hermanos, en lugar de iniciar hablando de una vez acerca de las causales del divorcio, lo que empieza Pablo a hacer es a hablar de la indisolubilidad del matrimonio. El verso 10 es una presentación que Pablo hace acerca de que el matrimonio es una unión que no se puede disolver y que debería ser para toda la vida. Así que eso es muy importante, hermanos, y muy crítico en el entendimiento de este pasaje. Creo que Pablo está haciendo exactamente lo que hizo Jesús en Mateo 5 y en Mateo 19. Antes de él hablar acerca de cuál es la causal para el divorcio, él empieza hablando de cómo el matrimonio es una unión que no se puede disolver. Y por eso Pablo dice allí que los creyentes que están unidos en matrimonio, no dice él, sino el Señor, que no se separen, pero menciona a la mujer, que la mujer no se separe del marido. Y hermanos, creo que siempre que hablemos del tema del divorcio, sea en esta congregación, sea en nuestra conversación, creo que lo primero que siempre debemos dejar claro es que, así como Pablo y así como Jesús, creemos que el matrimonio es un vínculo sagrado que no debe ser tomado a la ligera y que no se puede disolver por cualquier causa. Eso es lo mismo que Jesús enseña y lo que Pablo también en el versículo 10 dice aquí. Pero ¿notaron ustedes, hermanos, que en el verso 10 Pablo no menciona que el hombre no se separe de su mujer, sino menciona que la mujer no se separe del marido? Hermanos, eso es otra situación diferente a la que Jesús estaba hablando en Mateo 19. ¿De qué se trata esta frase que Pablo dice allí, que la mujer no se separe del marido? Hermanos, en la cultura gentil o grecorromana del primer siglo, las mujeres podían iniciar el divorcio, pero parece todo indicar, hermanos, que las mujeres de la iglesia, influidas por su cultura, por lo que la cultura permitía, eran las que en mayor medida estaban buscando el divorcio, no los hombres. En los judíos, como vimos, la decisión de divorciarse era de los hombres, pero ahora en el mundo gentil no son los hombres, sino que son las mujeres. Claro, hombres también, pero Pablo menciona allí es a las mujeres. Parece ser que ellas, en primera medida, eran las que estaban promoviendo un divorcio fácil y por cualquier causa de sus esposos. Así que Pablo va a tratar este tema y estas ideas que en el mundo gentil había de que la mujer podía divorciarse fácilmente. Un autor, frente a esto, señala que en esa época el divorcio y el nuevo matrimonio entre los gentiles eran prácticas desenfrenadas y desordenadas. Así que yo entiendo, hermanos, que eso es a lo que Pablo quiere ponerle freno con este versículo 10. Es una situación ciertamente similar a la que Jesús abordó, porque en el momento en que Jesús enseñó, los judíos
se divorciaban por cualquier causa. Pero ahora Pablo está tratando también el tema de divorcio por cualquier causa, pero que estas mujeres, primariamente, no solamente, estaban promoviendo en la iglesia de Corinto. Así que ese, hermanos, es el contexto del versículo 10. Las mujeres se están divorciando por cualquier causa. Pero hay una razón detrás de esto, hermanos. Podemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué las mujeres se estaban divorciando y los hombres también en el mundo gentil por cualquier causa? ¿Por qué estaban proliferándose estos matrimonios, estos divorcios entre los gentiles? Hermanos, en el contexto más amplio del pasaje podemos ver algo muy importante, y es que desde el versículo 17 en adelante, Pablo está hablando a los creyentes de que cuando han sido llamados por el Señor, tienen que quedarse en el estado en el cual fueron llamados. Es decir, si un gentil había sido llamado por Dios siendo un esclavo, no por haberse convertido al evangelio significaba que tenía que dejar de ser esclavo, ¿sí? Asimismo, hermanos, muchos de estos creyentes gentiles que se convertían a Cristo decían: pues como ya me convertí a Cristo, puedo dejar de estar casado. Como ya me convertí a Cristo, puedo dejar de tener este trabajo. Igual, Cristo ya va a venir por segunda vez, el mundo se va a acabar. Esto quiere decir, hermanos, que había una mala comprensión del evangelio en Corinto que estaba haciendo que las personas que se convertían quisieran salir de su lugar o de su posición social. Algunos querían dejar de ser esclavos, otros querían dejar de ser esposos o esposas por una mala interpretación. Y por eso en el verso 20, Pablo les va a decir lo siguiente: cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Es decir, si fuiste llamado siendo un esposo, en el evangelio sigue siendo un esposo. Si fuiste llamado siendo un esclavo o un trabajador, sigue siendo un trabajador. La llegada del evangelio no tiene que afectar tu llamado vocacional en este mundo. Y también el verso 24 lo afirma. Miren el verso 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Así que, hermanos, yo creo que esta también era una razón por la cual los creyentes, y en particular las mujeres de Corinto, estaban procediendo a un divorcio por cualquier causa, porque ellas decían: el evangelio llegó, Cristo viene por segunda vez, así que ya no quiero ser más esposa de tal o cual hombre. Pero también, hermanos, volviendo al versículo 10, creo que Pablo conecta su explicación de la prohibición del divorcio con la prohibición que hizo Jesús. O sea, la misma regulación que Jesús dio para con los judíos es la misma regulación que Pablo ahora va a dar para los gentiles. La regulación que Jesucristo dio a los judíos, ¿cuál fue? Él dijo: no se permite el divorcio por cualquier causa. Y yo entiendo, hermanos, que en el versículo 10, Pablo también está haciendo eco de esta misma prohibición. Pablo está diciendo: gentiles que se han convertido, el Señor prohíbe que ustedes se divorcien por cualquier causa. Así que, hermanos, aquí hay una prohibición que hace eco o que está conectada con las palabras y la enseñanza del Señor Jesús. De esta manera, hermanos, ¿cuál es el punto del versículo 10? Yo creo que es fácil de entenderlo. Y es que Pablo prohíbe el divorcio y el nuevo casamiento por cualquier causa. Está prohibido, hermanos. Está prohibido. Es pecado.
Y si después de hacer un divorcio por cualquier causa, alguno de los cónyuges busca el nuevo casamiento, cometen adulterio. Esa es la enseñanza, hermanos, de Pablo y de Jesús en el versículo 10. Pero ahora, hermanos, Pablo entiende algo, que es lo que nos va a llevar al versículo 11. Pablo entiende que el divorcio entre los gentiles era una realidad, era algo que estaba ocurriendo y que al parecer no se le podía poner freno tan rápido como él quería. Y por eso en el versículo 11 él va a empezar diciendo, y si se separa, o sea, si alguien entre los gentiles se separa por cualquier causa, esto y lo otro es lo que tendrían que hacer. Esto nos lleva entonces, hermanos, a nuestro segundo punto en esta mañana, y es la problemática del divorcio que había en la iglesia de Corinto. La problemática del divorcio. Pablo dice, ¿y si se separa? Hermanos, si se separa, ¿por cuál causa? Por cualquiera, es lo que Pablo tiene en mente. Si estos creyentes gentiles se separan por cualquier causa, esa era la realidad, se estaban separando por cualquier causa, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué es lo que Pablo recomienda? Hermanos, miren, quiero hacer un breve paréntesis aquí, porque yo entiendo, nuevamente, que esto no es un problema que ocurría solamente en la iglesia de Corinto en el primer siglo, sino que se puede observar, hermanos, que en el siglo XXI, en las iglesias cristianas, miembros de iglesia, también deciden separarse por cualquier causa, o sea, por causas no legítimas. Así que este pasaje, hermanos, aplica directamente a la realidad de la iglesia en el siglo XXI. Es decir, estas palabras son para todos aquellos creyentes que han decidido terminar con su matrimonio sin tener razones bíblicas ni legítimas para haberlo hecho. Pero si ocurrió, es lo que dice Pablo, si ustedes tomaron esa decisión pecaminosa de separarse, entonces dos cosas es lo que ustedes deben entender. Dos cosas importantes, dos imperativos que en el versículo 11 son muy claros. Dice, número 1, quédese sin casar. Y número 2, reconcíliese con su marido. Y aquí le está hablando nuevamente a la mujer, todavía no le habla al esposo, sino a la esposa que ha decidido separarse. Dos imperativos, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Pero hermanos, ¿por qué las esposas, además de las razones que ya hemos mencionado, allí en la iglesia de Corinto, optaban por divorciarse de sus esposos? O sea, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el problema de raíz por el cual estas mujeres y cualquier creyente puede llegar a divorciarse sin causas legítimas? Pues el Señor ya lo dijo, lo vimos la vez pasada, por la dureza del corazón, por la dureza del corazón. ¿Qué significa esta frase, hermanos? Que el pecado remanente en los creyentes, el pecado remanente en los creyentes, que se deja sin tratar, que se deja sin mortificar adecuadamente, puede llevar a tanto conflicto en el hogar, puede llevar a tantas situaciones en la familia, que estos cónyuges, al no poderlo tratar, prefieren divorciarse. Eso es lo que significa, hermanos, dureza de corazón, que el pecado sea la ira, sean las malas palabras, las actitudes groseras, el irrespeto u cualquier otra actitud que no se mortifica, puede llegar a convertirse en una razón que las personas piensan que les puede dar el divorcio. No se soportan los cónyuges porque no han mortificado bíblicamente el pecado. Eso es muy triste, hermanos,
pero es la realidad humana de los cristianos. No estamos hablando de los no creyentes, estamos hablando de los cristianos. Somos los esposos tan duros de corazón y las esposas son tan duras de corazón que antes que preferir arreglar el problema del pecado, prefieren divorciarse. Eso, hermanos, es entonces la causa de fondo o de raíz por la cual muchos divorcios están ocurriendo de manera ilegítima y ocurrían allá en el primer siglo. Pero veamos de cerca en el verso 10 los imperativos que el apóstol Pablo, o los consejos que el apóstol Pablo en el versículo 11 provee para aquellos que se han divorciado por razones ilegítimas. Número 1, Pablo dice, quédese sin casar. Así que, hermanos, cuando ocurre un divorcio por cualquier causa, se le prohíbe a esa persona el nuevo casamiento. Eso es lo primero. Es un imperativo del apóstol Pablo. Cuando una persona se divorcia por razones ilegítimas, se le prohíbe a esa persona el nuevo casamiento. La palabra que ustedes ven allí en el verso 11, quédese sin casar, es un verbo que en el idioma original está en imperativo, pero está en una forma que quiere decir manténgase sin casar. Manténgase sin casar. Esa es la idea, es decir, que debe permanecer sin casarse por el resto de su vida. Eso es lo que está diciendo el pasaje allí. Es un imperativo continuo que debe durar a lo largo de toda la vida de la persona que se ha divorciado por causas ilegítimas. Ahora, hermanos, este consejo no busca destruir a la persona o amargarle la vida. Lo que yo entiendo, hermanos, de que este consejo busca es protegerlo de que cometa adulterio. Protegerlo de que cometa un adulterio, porque si se vuelve a casar, habiéndose divorciado mal, va a cometer adulterio. Así que ese es el primer imperativo que Pablo da. Se prohíbe el nuevo casamiento. Pero en segundo lugar, hermanos, Pablo dice en el versículo, o reconcíliese con su marido. Si esa mujer de la que se habla aquí se separó por causas ilegítimas, no se puede casar, sino que debe procurar la reconciliación con ese hombre del que se divorció. La palabra reconciliarse, que aparece aquí, hermanos, se puede traducir como arreglar una diferencia. Arreglar una diferencia. Significa esta palabra que la persona que se ha divorciado, en lugar de continuar con ese divorcio y esa distancia con su cónyuge, debería tomar pasos e iniciativas para resolver las diferencias que lo llevaron a separarse y volver a instaurar la relación matrimonial por medio del arrepentimiento, por supuesto, y el perdón bíblico. Así que Pablo manda buscar la reconciliación de aquellos cónyuges que se han separado por causas ilegítimas. Y creo que, hermanos, para eso es que se le dice quédese sin casar, para darle lugar a buscar la reconciliación. Ese es el consejo, hermanos, del apóstol Pablo, y ese es el consejo que nosotros como iglesia debemos dar a todos aquellos cónyuges que o se quieren separar o se han separado por razones ilegítimas. Ustedes deben, se les debe aconsejar, ustedes deben quedarse como están y más bien buscar la reconciliación, porque las causas ilegítimas no son tan fuertes como para no poderse arreglar por medio del arrepentimiento bíblico y por medio del perdón. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora, en el versículo 11 hay un tercer asunto que Pablo toca, que es el que nos va a ir introduciendo a la tercera parte de esta enseñanza. Dice Pablo allí en el versículo 11 así: y que el marido no abandone a su mujer. Miren, había otro problema también
en la iglesia de Corinto. No solamente las mujeres se estaban separando de sus esposos, sino que también los hombres estaban abandonando a sus esposas. ¿Y qué significa esto de que los hombres estaban abandonando a sus esposas? Hermanos, la palabra abandonar tiene la idea de dejar algo absolutamente. Por ejemplo, este verbo se usa cuando se habla de que después de las tentaciones, Satanás dejó a Jesús. Si lo han leído, dice que después de que acabó toda tentación, él dejó o él se alejó. Ahí se usa la palabra abandonar, que se usa también aquí. Otro ejemplo es cuando los discípulos dejaron sus redes en la barca para seguir a Jesús. Abandonaron por completo, se olvidaron por completo de esas redes. O también, otro ejemplo de esta palabra abandonar es cuando en la traición de Jesús, los discípulos lo abandonan, lo dejan. Así que esa es la connotación de esta palabra abandonar, es dejar a algo o a alguien absolutamente, olvidarlo por completo. Esto nos dice, hermanos, que algunos hombres en la iglesia de Corinto estaban abandonando totalmente a sus esposas. Un día, de repente, ya no volvían nunca más a la casa, no se volvía a saber absolutamente nada de ellos, dejando por completo a las mujeres abandonadas y vulnerables a cualquier situación. Pero también, hermanos, algunos estudiosos de los idiomas definen este término abandonar como un término que se usaba en el contexto legal del primer siglo para referirse a la cesación del matrimonio a través de un divorcio. Así que, hermanos, miren, ya sea que abandonar signifique dejar voluntariamente el hogar sin que se vuelva a saber nada, o dar carta de divorcio de forma legal, cualquiera de las dos cosas, ese era el problema que estaba ocurriendo con los hombres de la iglesia de Corinto. Entonces había un desorden, hermanos, muy grande, y estos hombres abandonaban a las mujeres por cualquier causa, no había causa justificable. Esto nos lleva al tercer punto, hermanos, y es la posibilidad del divorcio bajo la segunda causal. La posibilidad del divorcio bajo la segunda causal. El versículo 15 dice: si el incrédulo se separa, sepárese. Si el incrédulo se separa, sepárese. Vamos a entender, hermanos, cómo es que aplica esta segunda causal para el divorcio y para el nuevo casamiento. De los versículos del 12 al 16, es la sección que vamos a analizar ahora. En primer lugar, debemos analizar quiénes son los sujetos de esta instrucción, o sea, a quiénes Pablo les va a hablar. El verso 12 comienza diciendo: y a los demás. Bueno, ¿quiénes son los demás? ¿Quiénes son los demás? Los demás, en este contexto, son los matrimonios donde un cónyuge es creyente y el otro no es creyente. Esos son los demás. Del verso 10 al 11, ya vimos, son ambos cónyuges creyentes, pero del 12 al 16, esa frase "y a los demás" introduce un nuevo sujeto, es decir, matrimonios entre creyentes e incrédulos. Eso en primer lugar. Pero otro asunto que analizar aquí es la frase tan enigmática de Pablo en el verso 12 que dice: yo digo, no el Señor. ¿Sí la ven? Yo digo, no el Señor. Cuando uno la lee rápido, hermanos, uno pudiera llegar a la conclusión, como otros ya lo han hecho, de que este es un consejo muy personal del apóstol Pablo y que no es un mandato del Señor Jesucristo. Entonces, lo que va a decir en el versículo del 12 al 16, dicen algunos, prácticamente no es inspirado, solamente la opinión personal del apóstol Pablo. Pues él dijo ahí: yo digo, no
el Señor. Pero esa no es la correcta interpretación de esa frase. No es que el apóstol le esté dando un consejo personal, ni mucho menos. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es lo siguiente. Él está diciendo, el siguiente tema que voy a tratar, dice Pablo, el siguiente tema que voy a tratar es un tema que el Señor Jesucristo no pudo abordar, pero yo sí lo voy a abordar. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. El siguiente tema, o sea, los matrimonios mixtos entre gentiles, fue un tema que Cristo no pudo hablar, porque Él le habló fue a los matrimonios judíos de aquella época. Pero yo les voy a hablar de un tema que es el de los matrimonios mixtos entre creyentes. Entonces, no es que las palabras que Pablo diga aquí son su consejo personal, sino que las palabras que él va a decir aquí es lo que Jesús no alcanzó a decir, pero que Pablo, como un apóstol autorizado por Cristo, sí va a decir a la iglesia de Corinto. Así que, hermanos, esta instrucción es absolutamente autoritaria. No es el consejo personal de Pablo, es el consejo de un apóstol autorizado por Cristo, de algo que Cristo no alcanzó a hablar, pero que Pablo sí lo va a hablar en este pasaje. De hecho, hermanos, podemos ver que todas estas problemáticas entre los gentiles fueron algo nuevo que surgió cuando el evangelio llegó. No era algo que había en el tiempo de Jesús o que Jesús abordara. En el capítulo 7, en el versículo 1, hermanos, recuerden, la iglesia le dice a Pablo, o Pablo le dice a la iglesia, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. O sea que la iglesia tenía unos problemas nuevos sobre el divorcio y el nuevo matrimonio que le preguntaron a Pablo y que por eso Pablo les responde, pero no es porque es un consejo personal, reitero, es porque Jesús no alcanzó a hablar de ese tema y por eso era necesario que los apóstoles aclararan este tipo de temas nuevos que se presentaban en las iglesias de los gentiles. Habiendo hecho estas dos pautas interpretativas, número 1, a quienes Pablo les habla, número 2, la autoridad de esta porción, quiero que veamos cuáles son las normas y luego las condiciones que se deben cumplir para que haya una segunda causal en estos matrimonios mixtos. Primero, como lo leíamos allí en el versículo 12, no se permite, tampoco en los matrimonios mixtos, que haya un abandono, ni del incrédulo al creyente, ni mucho menos del creyente al incrédulo. Hermanos, eso es lo primero, mire, el versículo 12, vamos a leerlo. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Hermanos, yo he escuchado, pero eso no es generalizado, pero yo he escuchado en algunas iglesias en particular que están las dos personas incrédulas, ¿no? Y uno de ellos se convierte a Cristo. Y el consejo que da la iglesia es, se tiene que separar y se tiene que conseguir un cónyuge cristiano. Pues Pablo contradice completamente ese consejo. Pablo dice, si ambos eran incrédulos y uno de ustedes se convirtió, el matrimonio debe continuar si ustedes consienten en vivir. Si están de acuerdo los dos en vivir, tienen que seguir. Es decir que, hermanos, el evangelio no daña los matrimonios, sino que les da continuidad. Eso es lo que dice el versículo 12. Pero ahora, hermanos, el versículo 14, saltemos allí, el versículo 14. Bueno, el versículo 13 y 14, vamos a leerlo, dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Entonces, lo mismo para el caso de la mujer. La mujer no debe abandonar a su esposo y el esposo no debe
abandonar a su esposa por ser inconversos o por no haberse convertido al Evangelio. Ahora, versículo 15, hermanos, versículo 15. Aquí está la parte central de esta enseñanza. Dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Quiero leer otra versión. Dice así otra versión: en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. Mire, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Esa es la nueva traducción viviente. Así que, hermanos, aquí encontramos la segunda causal que permite el divorcio. Esa segunda causal es cuando un incrédulo abandona a un creyente. ¿Listo? Esa es la causal. Es cuando un incrédulo abandona a un creyente. ¿Qué debe hacer el creyente cuando su cónyuge incrédulo lo abandonó como si se hubiera muerto y no se sabe nunca nada más? Esa persona queda, dice el versículo, libre de esa servidumbre, porque a paz nos llamó el Señor. Pero vamos a entenderlo de cerca. ¿Cuáles son las condiciones? Número 1, que sea el incrédulo el que decida abandonar al creyente. Esa es la primera condición. No es cuando el creyente decide abandonar al incrédulo, porque Pablo acaba de decir que eso no se puede hacer, sino que más bien es el incrédulo, por cuanto él es un hombre que tiene su dureza de corazón al máximo. Cuando él decide abandonar a su cónyuge creyente, es cuando se aplica o se activa esta segunda causal. ¿Qué significa este abandono? ¿O qué puede, hermanos, cobijar este abandono? Por lo menos 3 cosas, hermanos, y quiero tratar de reducir solamente a estas 3 cosas para no pensar más allá. La primera cosa que se puede entender como abandono es cuando hay un abandono físico permanente del hogar. Esto es cuando el incrédulo se fue y nunca más por el resto de la vida se supo nada de él, parece como si se le hubiera tragado la tierra. Abandonó permanentemente y de manera física el hogar y no se sabe absolutamente nada de él. Ahí aplica la segunda causal para el divorcio. Segundo, cuando este cónyuge incrédulo abandona permanentemente los deberes y las responsabilidades conyugales, aunque continúe cohabitando con la persona. Miren eso. Es decir, que el cónyuge incrédulo ya no quiere sustentar, no quiere ni dirigirle la palabra, no quiere cumplir ningún tipo de deber conyugal, vive en el parqueadero de la casa y está ahí, pero no tiene ninguna relación. Bueno, eso se le permite al creyente, terminar con el matrimonio, porque en el acto ya no hay nada, ya no hay un matrimonio, porque se dejaron de cumplir las responsabilidades del pacto de compañía. Pero en tercer lugar, abandono también, hermanos, implica o puede significar algún tipo de abuso o maltrato físico o emocional que está poniendo en riesgo la vida del cónyuge creyente. ¿Sí? Repito eso. En tercer lugar, abandono significa o puede implicar algún tipo de abuso o maltrato físico o emocional que ponga en riesgo la vida del creyente. Hermanos, cuando un hombre, y no solo eso el hombre, hermanos, cuando una mujer abusan física o emocionalmente de manera continua a su cónyuge, eso, hermanos, es una forma de abandono y es permitido que la víctima pueda proceder al divorcio con el fin de proteger su vida y la vida
de sus hijos si los hay en el hogar. Claro, hermanos, debo hacer aclaraciones aquí para que se pueda entender. Y es que cuando hay estos casos de abuso físico o emocional de un cónyuge hacia el otro, todos los creyentes sin excepción, el creyente que es la víctima en este caso, debe, hermanos, debe hablar y buscar el consejo piadoso de los líderes de su iglesia mientras se esfuerzan por honrar a Dios en estas circunstancias tan difíciles. ¿Sí? No es que hubo una discusión en la que no hay claridad quién fue el que inició y es muy difícil identificar cuál fue el abuso, y entonces uno de los cónyuges dice, no, pues yo me voy porque aquí no. Hay que investigar bien, hermanos. Hay que pedir consejo. Hay que mirar y revisar bien si ese abuso, por ejemplo, fue un abuso ocasional, solo ocurrió una vez en la vida y nunca más, o si es un abuso continuo y todo eso, hermanos, hay que analizarlo para establecer si realmente es válido ese abuso o maltrato para poder dar la libertad al cónyuge víctima de divorciarse. Los líderes de la iglesia, dice un autor, deben investigar cuidadosamente cuando alguien dice que es víctima de abuso, deben investigarlo. Y por supuesto, deben ser fieles en proteger al inocente, por supuesto. Lo que algunas veces puede implicar que estas personas que han sido víctimas o están siendo víctimas de abuso, o busquen refugio, o sea, se vayan de esa casa donde están siendo abusados, o den aviso a las autoridades, A pesar de esto, hermanos, se deben hacer todos los esfuerzos posibles para salvar ese matrimonio y se debe tener mucho cuidado cuando se dé la aprobación del divorcio. Mucho cuidado, o sea, se necesita una aprobación, una comprobación. De hecho, en muchos países esperan por lo menos 2 años para saber si el abandono en general, el abandono de un cónyuge hacia otro es irremediable. Entonces, 2 años de investigación para comprobar si eso es o no es así. Claro, hay casos de casos, hermanos, y el Señor quiera dar sabiduría a su iglesia. Pero el maltrato físico, el maltrato verbal, el maltrato emocional continuo es una forma de abuso, hermanos, y si usted no lo ha dicho y si está padeciendo de parte de su cónyuge abuso, debe decirlo. Primero al Señor, luego a sus pastores, y si no lo ha denunciado, yo le animo a que lo haga. Eso tiene que quedar registrado ante las autoridades civiles, porque nosotros no vamos a ser secuaces o cómplices de un abuso físico, verbal o hasta emocional en esta congregación. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, muy importante este punto aquí. Pero, ¿cuál sería la razón por la cual un incrédulo decide abandonar irremediablemente el hogar? O sea, ¿por qué el incrédulo dice, me voy de aquí y nunca más me van a ver? ¿Por qué? Lo que está de telón de fondo en este pasaje, hermanos, parece ser que es el nuevo estilo de vida del creyente. Es decir, recuerden el ejemplo, ¿no? Ambos cónyuges estaban juntos siendo incrédulos, pero uno se convirtió, el otro no. El que se convirtió, empieza a vivir una vida de santidad, de piedad, cambia su manera de vivir, cambia los lugares a donde iba, la manera en que hablaba, lo que escucha, cambia totalmente, a tal punto que el incrédulo ya no soporta eso. Le parece fastidioso que el otro esté orando, leyendo la Biblia, yendo a una iglesia, invitando cristianos. No aguanta esa situación y entonces en sí mismo decide irse de ahí, abandonar ese hogar para nunca más volver. Cuando eso ocurre, hermanos, es lo que Pablo tiene en mente, puede esa persona creyente divorciarse legítimamente y volverse a casar.
esta causal entonces se activa para beneficiar al cónyuge creyente, ¿sí? Estamos beneficiando aquí al cónyuge que ha sido abandonado para que él pueda separarse. Y el versículo 15, hermanos, leámoslo, dice, otra vez, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a ¿qué cosa? Servidumbre. Aquí la idea, hermanos, aquí la idea es que si esa persona abandonó el hogar, ¿cierto? Y el creyente quedó allí, pues ese creyente ya no debe estar en la servidumbre de las obligaciones conyugales para con alguien que ya no está, ¿no? Sería como ser esposo o esposa de un fantasma. O sea, ya no, si es una mujer, bueno, ¿a quién le lavo la ropa? ¿A quién le cocino? ¿Para quién cuido la casa si esa persona ya no está? Entonces la idea es que el divorcio se permite para que ese cónyuge quede libre de las obligaciones matrimoniales con el que se fue. Pero dos, dice el versículo 15 al final, a paz nos llamó Dios. Es decir, que ese cónyuge creyente está en una situación de conflicto mientras sigue casada con un hombre que la abandonó o que lo abandonó. A paz nos llamó el Señor. Entonces divórciese para que tenga paz. Termine esa relación porque el otro ya tomó su decisión. Termine esa relación porque no hay ni paz ni para la familia, ni para la persona, ni para los hijos. Eso es una continua guerra y batalla. Así que es mejor que para que el creyente tenga paz, se opte por el divorcio, ya que el otro incrédulo abandonó. Pero ahora, hermanos, surge una pregunta difícil. Y es, ¿qué ocurre si es el creyente el que abandona a su cónyuge? ¿Qué ocurre si un creyente en esta congregación o en otra se endurece tanto en su corazón que decide abandonar a su cónyuge? ¿Qué hay que hacer ahí, hermanos? ¿Qué hay que hacer? Lo primero es preguntarnos, ¿puede ocurrir esto? ¿Puede ocurrir esto, hermanos? ¿Que un creyente abandone a otro? Entonces la respuesta es sí, hermanos. El pecado remanente no mortificado es poderoso y eso puede ocurrir, así que es posible. Y entonces, ¿cómo aplica lo que Pablo ha dicho? ¿Cómo aplica lo que Pablo ha dicho? Hermanos, de la siguiente manera. Voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que en esta iglesia descubrimos un largo historial de abuso físico y emocional de un esposo contra su esposa. Lo descubrimos, un largo abuso, 2 años, en el que ese hombre le ha maltratado vez tras vez, tras vez, tras vez, y ambos son miembros de esta iglesia, Se descubre el asunto y entonces lo primero que hay que hacer es llamar a este hombre para iniciar un proceso de disciplina, tal como Mateo 18 lo expone, contra este hombre que es un abusador de su esposa. Se le amonesta con 1, con 2, se le amonesta incluso con toda la iglesia, pero este hombre no se arrepiente. Persiste en su maltrato, en su abuso contra su esposa. La vida de su esposa ya está corriendo grave riesgo desde hace tiempo y la vida de sus hijos también. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Pues lo que dice Mateo 18, la iglesia entonces declara que como ese hombre no se quiere arrepentir de su abuso, hay que declarar que es un incrédulo, ¿sí? Se declara que es un incrédulo. Y cuando se declara que es un incrédulo, pues aplica lo que Pablo acaba de decir, que si ese hombre continúa con ese abuso, el creyente, víctima, es libre para salirse de ese lugar donde está corriendo riesgo su vida. Así que es por medio de la intervención de la iglesia que sentencia a alguien como un no creyente, que se activa entonces la segunda causal de un incrédulo que está abusando de su creyente, de su esposa creyente, y entonces puede darle la carta de divorcio con el fin de proteger su vida. Pero en ese proceso, muy temprano, la esposa no solamente debió haber contado
a las autoridades de la iglesia o a la iglesia, sino que esa esposa también debió haber contado a las autoridades civiles. Y si ella no lo hizo, y si la iglesia sabe, hermanos, alguno de nosotros va a tener que decirle a las autoridades, los pastores o alguien. Eso no se puede quedar sin darle aviso a las autoridades civiles. No debemos, hermanos, callar la violencia intramatrimonial. Y recuerden, no siempre los hombres son los violentos. Las mujeres también, hermanos, hay casos de casos. Así, hermanos, esto nos conduce a las conclusiones. Ya hemos visto entonces estas tres cosas: la prohibición del matrimonio por cualquier causa, la problemática del divorcio allí en Corinto y la posibilidad del divorcio en esa segunda causa. Quiero, hermanos, sintetizar con las palabras de un autor. Hermanos, ¿cuáles son las únicas causales del divorcio? Número 1, la muerte, ¿cierto? Esa es una, digamos, la sabemos. 2, la fornicación, la tratamos la vez pasada. Y 3, el abandono del cónyuge no creyente, el abandono de un cónyuge incrédulo. Esas son las tres causales, hermanos, legítimas para un divorcio y un nuevo casamiento. Eso es, hermanos. Pero siempre, hermanos, siempre cuando hay fornicación o cuando hay abandono, el primer paso no es buscar el divorcio, sino que el primer paso siempre, ¿cuál es? Buscar la reconciliación. Pero si ya no se puede, hermanos, la reconciliación, pues el Señor ha dado permiso para que los creyentes podamos tener paz. En esta mañana, entonces, quisiera exhortar a los esposos, a las esposas, a mí mismo, que para evitar todos estos problemas de divorcio, de nuevo casamiento, de adulterio, todos estos problemas, hermanos, seamos fieles al pacto matrimonial que hicimos cuando nos casamos con nuestro cónyuge. Seamos fieles, hermanos, al respeto de nuestro cónyuge. Mortifiquemos la dureza de nuestro corazón. Dependamos de los medios de gracia que Cristo nos ha dado para poder atajar esos pecados que pueden dañar nuestro matrimonio. ¿Y de dónde tomamos poder para esto, hermanos? De la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde fueron cargados todos nuestros pecados. De allí hay poder suficiente para que nosotros podamos vencer todo pecado que nos esté poniendo en peligro nuestra relación matrimonial. Es muy triste, hermanos, enterarse de que los esposos, el hombre o la mujer, no hacen su devocional, de que los esposos no se congregan, de que los esposos no hacen adoración familiar. ¿Cómo no va a haber dureza de corazón en un matrimonio que no busque la piedad? ¿Cómo no la va a haber? Difícil, hermanos. Pero Cristo, nuestro Señor y Salvador, ofrece gracia suficiente a todos los matrimonios para el perdón de los pecados, pero también para quebrar esa dureza del corazón de cada uno de nosotros. Y miren, si aquí en esta mañana hay cónyuges que sean incrédulos, déjenme recordarles que el problema de ustedes no es un matrimonio difícil. Ese no es el problema de ustedes. El problema son ustedes mismos que no han creído en Cristo y que todavía tienen un corazón que ama el pecado y que prefiere el conflicto siempre antes que la paz. La única forma de resolver esa situación del problema del pecado es confiando en el Señor Jesucristo. Tal vez no lo has hecho y por eso en esta mañana el Señor te da la oportunidad de hacerlo. Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado para que puedas ser salvo y vas a empezar a ver cómo la obra de Dios también empieza a afectar positivamente tu matrimonio. Así que hazlo ahora, si no lo has hecho, y a los demás, a los creyentes, hermanos, también dependamos del Señor para que la dureza del corazón no crezca en nuestros matrimonios. Vamos a orar, hermanos, al Señor y le damos gracias por este tiempo. Pongámonos de pie.
Oremos. Padre, delante de ti nos presentamos como iglesia, sabiendo que tú conoces las luchas matrimoniales de esta congregación, los diversos problemas, pero tú eres un Dios que es experto en reparar las cosas, en arreglarlas, en movernos a la reconciliación. Damos gracias por eso y pedimos, Dios, que tú bendigas esta enseñanza y que podamos aplicarla, Dios, con sabiduría en cada caso particular que se pueda presentar. En Cristo oramos y te damos las gracias. Amén.